Dios vivo y un Dios fuerte. Es un tiempo que tenemos como equipo de alabanza. El equipo de alabanza no somos nosotros, somos y la iglesia. Somos nosotros instrumentos, pero el equipo somos juntos. Así que vamos a hacer un equipo completo y vamos a adorar al Rey de Reyes. Vamos a decir que tenemos un Dios grande y un Dios fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decirle grande y fuerte. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda
¿Os trajeron sus palmas? Pues dale un grito de júbilo al Rey. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Dile, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Jesús, nadie como tú, Jesús, y eres nuestra herencia. Más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey, Jesús, y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Puedes danzar, y te adoramos, Dios. Claro. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Yeah. Nadie como tú. Nadie como tú, vamos a declararlo. Nadie como tú, Jesús, Jesús, nadie como tú. Jesús, y eres nuestra herencia, más que suficiente. Usted, Jesús, y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Levanta tus manos y dile. Y en tu luz vemos la luz, en tu luz. En ti vemos nuestro propósito. Tú lo harás, tú lo dijiste y nosotros lo creemos. Y en tu luz vemos la luz. Oh, en tu luz problemas se resuelven. En tu luz milagros suceden. Tú eres el Todopoderoso, vamos a declararlo. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Oh, vamos a poder declarar una vez más con todas sus fuerzas. Y en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Y eres nuestra herencia, más que suficiente. Vamos, levanta tus manos y dile. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y eres nuestra herencia, y más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey, Jesús, y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Dale un grito de júbilo.
adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Ay, cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre está. Hay uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más entre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, hay uno más entre las llamas. Las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, y nada nos separa. Vamos, levanta tus manos. Te adoramos, Jesús. Nada nos separa de tu gran amor. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque haya duda y temor, sé que tú siempre confiarás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Venceré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz
las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas. Tú estás con nosotros. A nuestra izquierda, a nuestra derecha, tú peleas por nosotros. Y aunque cayere a un lado de mí, tu mano me sostendrá, porque tú eres todopoderoso. ¿Lo puedes declarar una vez más? Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, conmigo ahí estarás. Porque así es tu amor, así eres Dios. Cuán grande es tu amor, cuán grande eres tú. Me alegraré en las batallas, conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, conmigo ahí estarás. Porque yo sé que tú eres grande, cuán grande es tu amor. Porque yo sé que tú eres digno de mi adoración. Y cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande
tómate un tiempo en tu lugar. Empieza a recordar cuán grande ha sido Él en tu vida. Porque a veces pasa que nos olvidamos de lo que Dios ya hizo. Estamos tan enfocados en lo que Él nos puede dar, que se nos olvida lo que Él ya hizo. Y por eso estamos: Dios, dame más, necesito más, quiero esto, por favor dame esto. Y se nos olvida muchas veces venir a adorar por estar pidiendo. Así que hoy te invito a que puedas recordar lo que Él ha hecho en tu vida, y que le adores no por lo que Él te pueda dar, sino por lo que ya te dio. Por este amor tan grande. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Vamos, levanta tus manos y dile: Nunca existió ni existirá. Decláralo con todas tus fuerzas. Un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá. Digno. Un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá. Un Dios igual de amor real. Dile: cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Vamos, levanta tus manos en tu lugar una vez más. Y vamos a decirle cuán grande es tu amor. Porque cuán grande eres, y cuán grande has sido es tu amor. Porque nunca existió ni existirá un amor como el tuyo. Vamos a decirle: nunca existió. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Y cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Te adoramos, Rey. Te exaltamos porque tú eres grande y poderoso. Cuán grande Eres digno de toda gloria. es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí.
qué no le das una fuerte ofrenda de palmas al Rey? Puedes tomar tu lugar. Quiero darle la bienvenida a Verónica Herrera Sánchez. ¿Dónde está Verónica? Verónica, que Dios te bendiga. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Y esperamos que no sea la primera vez, que nos puedas acompañar en otras ocasiones. También se encuentra con nosotros Adriana. Es la segunda vez que viene con nosotros. ¿Dónde está Adriana? Adriana, Dios te bendiga. Es un gusto poder tenerte. Y también está Alberto Fernández. ¿Dónde está Alberto? Alberto, nos da mucho gusto. Alberto, él ha estado en la reunión de matrimonios, ¿verdad? Ya son varias reuniones que ha estado. Y en la reunión de hombres. Sí, nos da mucho gusto, Alberto, su esposa también, obviamente ambos han estado, y nos da mucho gusto el poder tenerlos hoy en este día. Queremos enviar un saludo también a la iglesia en Tula. El día de hoy la iglesia de Tula, como ustedes saben, las inundaciones que hubo el día lunes para amanecer martes, en realidad fue ya martes en la madrugada, fue devastador lo que sucedió. Y el día de ayer platicaba con la pastora Ceilán, y me decía la pastora que bueno, pues no sabía si iban a poder abrir o no la iglesia el día de hoy por la situación que se encuentra, pero me dijo, pero pastor, vamos a invitar a toda la iglesia que quiera unirse y nos vamos a salir y vamos a ayudar a limpiar calles y a hacer trabajo en la sociedad, porque la sociedad debe de saber que la iglesia también está para ayudar. Así es que le enviamos un fuerte saludo a la iglesia en Tula, a la pastora y a toda la congregación que seguramente están haciendo algo muy bueno. Y bueno, pues también hoy, en este día, vamos a entrar ya en nuestra plática de hoy. Y el tema de hoy se llama Considerando la actitud. Considerando la actitud. Y bueno, hay algo interesante. Yo me sorprendí cuando estaba leyendo sobre actitud y me di cuenta de algo. ¿Cuántos de ustedes saben que los aviones tienen actitud? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabía eso? ¡Qué bárbaros! Actitud, así, actitud. Sin darle tantas vueltas. ¿Cuántos sabían eso? ¿No lo saben? Bueno, pues la próxima vez que se suban a un avión, ¿cuántos se han subido a un avión? ¿Han tenido la oportunidad de volar? Bueno, pues aunque usted no lo crea, el avión en el que usted vuela tiene actitud. Y miren, ahí les va. Nuestra base es Filipenses capítulo 2, verso 5, y voy a leer la Biblia de las Américas, que dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, la actitud, vamos a ver la actitud de los aviones, ¿sale? Para que otro día no lo chamaqueen, como dicen los muchachos, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan si el avión tiene actitud, ya pueden decir, sí tiene actitud, ¿sale? Ahí les va. En el tablero de instrumentos de los aviones, de cualquier aeronave, cualquiera, por muy pequeña que sea, se encuentra el indicador de actitud, así, tal cual, actitud. No estoy hablando de la altitud, estoy hablando de la actitud. Y en un vuelo, la actitud de la nave es la que lleva la posición del avión en relación con el horizonte, ¿sí? Entonces, imagínense el avión, aquí está el horizonte, bueno, aquí el avión va así y lleva su actitud de acuerdo con el horizonte, ¿sí? Pero cuando el avión asciende, tiene una actitud nariz arriba. ¿Está entendiendo? Bueno, así para que lo vean. Tiene una actitud
nariz arriba cuando va despegando o cuando va ascendiendo. Y cuando tiene esta actitud, la nave, es decir, señala más arriba del horizonte y tiene un comportamiento diferente. Es decir, cuando el avión va volando y de momento encuentra una tormenta, entonces el piloto tiene opción, o sube o baja, si la tormenta es peligrosa, ¿sí o no? Entonces cuando el avión va volando, el piloto ve y continuamente está viendo el indicador de actitud. Cuando el avión necesita subir más, entonces la posición del avión o de la nariz hace esto para poder subir. Y cuando hace esto, el comportamiento del avión es diferente. Entonces avanza más lento, la potencia del avión es diferente, avanza más lento y empieza a subir hasta donde el piloto quiere, y después vuelve a poner ve el indicador y dice: es tiempo de cambiar de actitud, y el avión tiene otro comportamiento, va más rápido. ¿Sí? ¿Sí comprendieron lo que es la actitud? Ahora, cuando nosotros entendemos lo que es la actitud, considerando esto, entonces los pilotos siempre en el tablero de instrumentos, el indicador de actitud está de una manera que se pueda ver fácilmente y no es complicado. Lo único es que ven es que la nariz del avión con relación al horizonte va paralela. Entonces la actitud del avión es correcta porque ya va en el vuelo. Entonces, así de esa manera, bueno, y hay un procedimiento o hay un manual exclusivo en cuanto a al comportamiento de actitud de vuelo del avión. Así se llama, actitud de vuelo del avión. Entonces hay un manual en donde el piloto tiene que conocer perfectamente las posiciones del avión y cuál es la actitud que el avión toma en el vuelo o durante el vuelo. Y así como los pilotos tienen un manual para poder conocer y analizar la actitud de su aeronave, nosotros los hijos de Dios tenemos un manual para poder conocer la actitud que tú y yo tenemos con respecto a nuestra vida diaria. Ahora sí, entonces todos los que no han volado y los que ya volaron, hoy siéntanse aviones. Vamos a ver cómo es la actitud, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo nos da unos indicadores de actitud y se los da a la iglesia de Filipos. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, y bueno, pues quiero pedirles que vayan precisamente al capítulo 2 de Filipenses, que ahí mantengan su escritura abierta, para que puedan ustedes darse cuenta cómo es la actitud. Y la Biblia nos está indicando que el verso base nos dice: haya pues en ustedes, ¿verdad?, o en nosotros, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice: hey, iglesia de Filipos, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús es la misma actitud que ustedes deben de tener hoy día. Y si lo hablamos a nuestros tiempos, eso es lo interesante de la Biblia. La Biblia está conjugada en un presente continuo, de tal manera que hoy leemos esta parte bíblica y entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tala, en este año 2021,
le está diciendo: iglesia, haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La misma. No cambien de actitud. Y si no saben qué hacer o cómo hacerlo, bueno, entonces el apóstol Pablo empieza a explicar. Y vamos a ver qué nos dice el verso o los versos 3 y 4. Y aquí nos está hablando, como primer punto de esa actitud, es que Jesucristo era desinteresado. ¿Sí? Jesucristo era desinteresado, y entonces podemos ver, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La Biblia de las Américas dice: nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y eso está bien complicado. Hay dos palabras que el apóstol Pablo está diciendo para decir que no seamos interesados o que seamos desinteresados. Y la primera de ellas es egoísmo, y la otra es vanagloria. Y qué difícil es no ser egoísta. Es bien difícil. Sí. Miren, es algo que lo traemos ya de manera natural. ¿Se acuerdan? Bueno, a lo mejor ustedes no se acuerden, o a lo mejor algunos sí sean tan inteligentes que se acuerdan cuando tenían 1 año o menos de 1 año y llegaba otro bebé cerca de ustedes y ustedes no les querían prestar sus juguetes, pero sí lo pudieron ver con sus hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Que ponían a jugarlos, llegaba el sobrinito, el primito, alguien, llegaba y: hijo, préstale los juguetes. Y el bebé, ¿quién le enseñó a no prestar las cosas? ¿Quién? Si nosotros siempre decimos: préstalo, préstalo, ¿o no? ¿Y eso qué es? Egoísmo. ¿Sí o no? Eso es egoísmo. Entonces el apóstol Pablo dice: hey, lo que deben de tener ustedes, o de lo que deben de tener cuidado, es que no sean egoístas, sean desinteresados. Y eso lo hizo Jesús. Jesús no fue egoísta. ¿Se acuerdan cuando fueron las bodas de Canaán? Y la Biblia dice que se había acabado el vino. Ya no había vino. Y María, la madre de Jesús, fue y le dijo a Jesús: Jesús, se acabó el vino. Y Jesús dijo: ¿Y yo qué? Ni soy el padrino del vino. O sea, si yo fuera el padrino del vino, entonces yo tendría que hacer algo, pero yo no soy el padrino del vino. Y María, como la mayoría de las mamás, no le hacen caso a los hijos. ¿Sí o no? Y entonces fue y le dijo a los que estaban ahí sirviendo: vayan y díganle a Jesús, y lo que Él les diga, eso hagan. Nada más. Y la Biblia dice que cuando ellos fueron con Jesús, Jesús les dijo: llenen las tinajas con agua. Y después de que las llenaron, les dijo: ahora sirvan el vino. La Biblia dice que el maestresala, el que era el catador de los vinos, el que veía que fuera un vino el que se servía, les dijo a Jesús, bueno, al de las bodas, le dijo: oye, tú serviste el mejor vino al final. Jesús actuó de manera desinteresada. ¿Y saben qué? Él, en el servicio que hizo en ese momento, hizo lo mejor. No hizo las cosas pues hay que hagan un tequila, hombre, ya. El más, no es el más corriente, ya es caro, ¿no? Un mezcal, sí. Hay que hagan un mezcalito y ya hay que salga, a ver cómo sale el asunto.
No, Jesús hizo las cosas bien, porque saben, Jesús sabe hacer las cosas correctas y bien. Y no es interesado, porque Él no iba a tener ninguna ganancia por hacer el vino. Es más, ni siquiera le dieron los créditos a Él, se los dieron a los novios. ¿Sí o no? A Él no se los dieron. O sea, está escrito porque en los evangelios lo escribieron, pero en el momento a Él, y la misma Biblia nos dice que a Él no le dieron los créditos. Él actuó de manera desinteresada, ¿sí? Y aparte de actuar de manera desinteresada, tampoco la Biblia dice que Jesús dijo: yo lo hice. Eso es vanidad o vanagloria. Jesús no dijo: yo lo hice. Está escrito porque lo escribieron otros y escribieron el milagro, ¿sí? Entonces encontramos que Jesús no es interesado, ni es orgulloso o vanidoso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Así nos está diciendo la Biblia. Por eso es que el apóstol Pablo les dice: hey, tengan la misma actitud de Jesús, no sean interesados. Y cuando habla de ser interesados, quiere decir que no voy yo a venir a la iglesia por un interés. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que va a la iglesia por interés? ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Hay gente que va a la iglesia y solamente va cuando tiene una necesidad, y cuando la necesidad es cumplida, porque generalmente se cumple cuando se ora a Dios, deja de ir. O sea, solamente va cuando tiene problemas, solamente se acerca a Dios cuando tiene problemas, y eso se llama interés. Y hay un dicho que dice que el interés tiene pies, ¿sí o no? Y entonces los piecitos los traen a la iglesia porque tienen interés. ¿De qué? De que Dios les conteste, de que Dios o que la iglesia ore por ellos. Pero cuando dejan de orar, o cuando tienen ya la respuesta, se olvidan de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve a haber interés. ¿Sí o no? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y si tú eres de los que oras y Dios obra a través de la oración que tú haces, hey, ten cuidado con la vanidad. No digas que eres tú, es Dios el que lo hace. Tú y yo solamente somos un instrumento que Dios utiliza. Y mira, y para dejártelo bien claro, sin tratar de ofender, pero si Dios utilizó a la burra de Balaam, que no te utilice a ti. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tú y yo no somos más que la burra de Balaam. Solamente somos un instrumento. Entonces, tú y yo no debemos de tener interés en estar con Dios o en buscar de Dios. Y tampoco debemos de ser vanidosos. La vanidad no es buena, no le agrada a Dios. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es la actitud? Ahí va. La actitud que tomas cuando alguien se te acerca y te pide que ores por él. Saben que, bueno, aquí gracias a Dios no lo he visto, ni me lo han dicho, y ni se les ocurra decirme. Pero en otros lugares sí me han dicho: pastor, ore por mí, voy a vender un terreno y le voy a traer los diezmos del terreno. Yo les digo: ¿sabes qué? No me pidas que ore por ti por eso. Número uno, los diezmos, o sea, no porque yo ore debes de traerlos, es porque tú debes de tener una actitud de obediencia y de gratitud a Dios. ¿Sí o no? O sea, no es porque ore a alguien. Entonces yo le digo: no me pidas eso, porque ya lo he visto, que la gente después de que venden sus propiedades ni siquiera traen los diezmos. Ahora, por eso es que nosotros no hablamos tanto de diezmos, porque el diezmo es gratitud y obediencia a Dios,
no al pastor. ¿Sí o no? Entonces, yo no me ando fijando quién da y quién no da, quién lo hace y quién no lo hace, porque eso es algo personal, algo que yo quiero hacerlo, porque yo me siento agradecido, yo lo traigo. Entonces, la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que nuestra actitud debe de ser desinteresada en el servicio que hacemos a Dios. Así debe de ser la actitud, desinteresada. Y que si dentro de ese proceso que estás pasando, que está pasando alguien más, y nuestra actitud es tranquila, ¿verdad? Vamos así, y de momento hay turbulencia, y de momento se está inundando la ciudad de Tula, y allá está la iglesia, y hay necesidad, y entonces pedimos a la iglesia que ore. ¿Cuál cree que debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cambia? Entonces debe de haber más potencia para estar orando a Dios sin algún interés. Cuando las cosas se vuelven a normalizar, nuestra actitud, ya no oramos por esa necesidad, oraremos por otra, pero nuestra actitud en cuanto a la necesidad que había en esta semana, y cambia nuestra actitud. ¿Sí, iglesia? ¿Sí van conmigo o no? Entonces, ten cuidado cuál es tu actitud. Número 2, era seguro. Jesús era seguro. Versos 6 y 7 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, está hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, la Biblia nos dice en diferentes partes que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y encontramos en el Génesis, en el primer libro, en el primer capítulo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Si no, la Biblia diría voy a hacer, pero dice hagamos, hablando de un Dios trino. Hagamos. La Biblia también nos enseña que cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, ¿verdad?, la Biblia nos enseña cómo es transfigurado Jesús, pero también nos habla la Biblia en cuanto Él nació. Dice la Biblia que los cielos fueron abiertos y un coro angelical dio las buenas nuevas, ¿sí?, anunciando el nacimiento del Hijo de Dios. También la Biblia nos enseña que cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es decir, Jesús era el Hijo de Dios, pero Él vino a esta tierra en forma de hombre. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo pudiéramos darnos cuenta que como hombres, con nuestras mismas emociones que tenemos, con estas emociones y con todo lo que estamos pasando, nosotros podamos darnos cuenta que sí es posible, porque Jesús como hombre lo pudo hacer. Él pudo hacerlo, de tal manera que por eso después el apóstol Pablo dice: el cual, está hablando de Jesús, aunque existía en forma de Dios, existió en el Génesis cuando se hizo los cielos y la tierra, cuando se hizo al hombre, cuando se hizo toda la creación. Dice, Él existía en forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse,
sino que él estaba seguro de que él era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, él con esa seguridad, cuando en el plan de salvación se determinó que se tenía que salvar al hombre y que la manera de salvarlo era redimirlo de su pecado, pagando el precio a través de sangre, Jesús con toda seguridad, cuando le fue dicho o cuando él levantó la mano y dijo: yo voy a rescatar al mundo, al hombre, Jesús llegó a este mundo siendo un bebé con toda seguridad. Cuando él fue puesto en el vientre de María, la Biblia nos enseña que fue a través del Espíritu Santo, fue puesto en el vientre de María. Desde ese momento Jesús tenía la seguridad de que como hombre él podía cumplir el plan de salvación para que tú y yo pudiéramos estar con Cristo por toda la eternidad. Con esa seguridad, entonces él no se aferró a ser Dios, sino cuando en el plan de salvación se dijo: tiene que ir un hombre, tiene que ir alguien de nosotros como una persona, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, con las mismas debilidades que tiene el hombre. Inclusive tiene que nacer como nacen todos los hombres. Ahora te imaginas el Dios todopoderoso, el que creó todo lo que nosotros podemos ver y no podemos ver, y ni siquiera vamos a ver lo que es en las profundidades de los mares o en las alturas en los cielos. Ese Dios que creó todo eso, ese Dios fue enclaustrado 9 meses en el vientre de una mujer, el que había hecho todo, y se tuvo que sujetar con esa seguridad de empezar a ser un feto, un embrión, y después nacer como tú y yo nacimos. No se aferró a ser Dios. No dijo: bueno, sí voy allá a la tierra, pero pues yo llego a los 33 años y empiezo a hacer milagros. Es más, vamos a hacerlo más espectacular. En lugar de que se abran los cielos y cante el coro angelical, en ese momento mejor yo bajo con una corte celestial a la tierra y que todo el mundo vea que el Hijo de Dios está llegando. ¿Lo pudo haber hecho o no? Claro que lo pudo hacer, pero él determinó con esa seguridad de que iba a tener que morir en la cruz del Calvario como hombre. Dijo: entonces como hombre tengo que nacer. Y llevó el proceso de los 9 meses de embarazo. Llevó el proceso de convertirse en un bebé, de convertirse en un niño, donde seguramente en algunas ocasiones, aunque María sabía que era el Hijo de Dios, pues me imagino que si Jesús algo no hacía correctamente, pues María, como todas las mamás, tenía que llamarle la atención, ¿o no? Como todas las mamás. Y la Biblia nos enseña que Jesús tenía los mismos sentimientos. Jesús lloró, dice la Biblia. También Jesús se puso triste. También Jesús un día se enojó cuando estaban los cambistas en el templo. Y dice la Biblia que volteó las mesas de los cambistas, ¿verdad? Es decir, Jesús tenía las mismas emociones que tú y yo. No era algo diferente. Tenía las mismas tentaciones. Y la Biblia nos dice que fue llevado en el Espíritu, dice la Biblia que fue llevado, y ahí en lo alto él fue tentado 3 veces. ¿Sabes por qué él fue tentado 3 veces? Para que tú y yo, cuando seamos tentados, sepamos que con la palabra de Dios, con el manual que Dios nos ha dado, nuestra actitud sea de un verdadero hijo de Dios, como lo hizo Jesús. Y una de las tentaciones fue precisamente la vanidad. ¿Sí? Una de ellas fue eso. Entonces tú y yo debemos de tener cuidado. Y dice: no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, en primer lugar,
nuestra actitud como hijos de Dios, que es lo que Jesús nos enseñó, es ser desinteresados. Y número 2, es ser seguros, tener la seguridad. Pastor, pero es que el tiempo es muy complicado. Ten la seguridad en tu salvación. Y ten la seguridad en el Salvador que te ha dado la salvación. Todos nos vamos a morir un día. Todos. A menos que Cristo en este momento venga, entonces seremos transformados para ir a su encuentro al cielo. Pero la pregunta es, en este momento, si ahorita Cristo viniera por su iglesia, ¿tú estás seguro de ser transformado en un cuerpo glorificado para ir a su encuentro a los cielos? Porque si no estás seguro, entonces debes de cambiar de actitud. Porque quizás tu actitud como hijo de Dios va así, de picada, y tienes que cambiar tu actitud. Y cuando cambias tu actitud, tu comportamiento es diferente. Entonces te comportas como un verdadero hijo de Dios. No te comportes como una criatura hecha por Dios. Compórtate como un hijo de Dios y cambia tu actitud. Y número 3, Jesús era sumiso. Sumiso. El verso 8 lo dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que los hombres, o sea, que era una maldición morir en un madero. Era una maldición que en la ley estaba escrito. Era una maldición morir así. Y Jesús no solamente se hizo hombre, sino Jesús se humilló de tal manera que sin haber pecado, cargó tus pecados y mis pecados, los pecados del mundo. Se humilló. Le levantaron falsos testimonios. No había manera de poderlo apresar. Y si tú lees la Biblia, nos dice que cuando lo apresaron, dice que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Jesús, con humildad, sin ver sus propios intereses, levantó la oreja y se la pegó. Desinteresado. Y no solamente eso, sino que encontramos que Jesús lo estaban humillando, lo estaban acusando como un criminal. Fueron por él con soldados como un criminal. Y Jesús no huyó. Al contrario, le dijo a Pedro: hey Pedro, guarda la espada, porque el que mata a espada muere. Es que guárdala, Pedrito. Y sanó al hombre. Y no solamente eso, cuando lo llevaron y estando ahí en el Sanedrín, que lo estaban juzgando, los que lo estaban juzgando le dijeron: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y saben qué contestó Jesús? Tú lo has dicho. Él ni en ese momento había vanidad en él. Él nunca dijo: hey, no me haga nada porque yo soy el Hijo de Dios. No, los que lo estaban juzgando le dijeron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él solamente contestó: tú lo has dicho. ¿Y saben qué hicieron?
La Biblia dice que rasgaron las vestiduras, sus vestiduras, y dijeron: blasfema. ¿Lo escucharon? Él dice que es el Hijo de Dios. ¿A qué horas lo dijo? Pero él se humilló, y estaba profetizado por el profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca. Iglesia, él era sumiso, se humilló a sí mismo, y la condena fue morir en un madero crucificado. El pueblo de Israel todavía en ese tiempo sacrificaba corderos para cubrir su pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que la muerte del cordero, es decir, de Jesús, no cubre, sino que limpia de todo pecado y de toda maldad a aquel que lo acepta como su Salvador personal. Sumiso. Y mismo Isaías lo dice así: sumiso cual cordero fue llevado al matadero. Iglesia, ¿cuál es tu actitud? Debemos de considerar cómo actuamos, cómo nos movemos. ¿Somos interesados? Deja de ser interesado. ¿Eres vanidoso? Deja la vanidad a un lado y sé humilde. Interésate por los demás. Ayuda a los demás. Pero no hagas las cosas solamente para que te sirvan para algo a ti. No humilles, no maltrates. Debes de ser seguro y tener la seguridad de que como hijo de Dios, como hija de Dios, tú y yo tenemos un lugar en el reino celestial. Eso tenlo seguro, iglesia. Hace unos días, ustedes lo saben, y escuchaba un testimonio y decían esto: la iglesia en Afganistán, la iglesia cristiana, algunos fueron hechos prisioneros, y dentro de esos prisioneros había unos niños que amaban a Dios y conocían de Dios, pero sus papás no. Y ellos escribieron una carta diciéndoles: nosotros estamos bien, y estamos bien porque aunque vamos a morir, estamos bien porque pronto estaremos con nuestro Padre Celestial. Pero nos preocupan ustedes porque ustedes no están bien, porque ustedes no conocen de Cristo, porque ustedes no aman al Dios que nosotros hemos conocido, y nos preocupan ustedes. Ojalá y ustedes puedan entender por qué nosotros estamos bien. Unos niños. ¿Sabes? Eso habla de seguridad. Yo he pensado, yo no estuve ni he estado en lugares donde ha habido persecución. No he estado. O sea, en el momento de la persecución. Lo más que me ha pasado es que un hombre con un machete nos esté amenazando porque estemos alabando a Dios. Es lo más que me ha pasado. Y más o menos así de lejos de donde está mi esposa, con un machete amenazándonos que no hablemos de las cosas de Dios. Es lo más que nos ha pasado. O sea, no es nada. Yo no sé tú qué harías si alguien con un machete te dice que reniegues de Cristo. Yo no sé si tú lo harías, o tu fe seguiría firme. No lo sé. Pero sí he sabido y he conocido gente. Y recuerdo de un pastor, ya se fue con el Señor, el esposo de la pastora Ceilán.
su papá iba a predicar a un lugar donde ni siquiera se hablaba el español. Y él nos lo contaba. Él tenía alrededor de 14 años, 15 años, un hombre de 35 años. Réstale los 15 años que tenía. Hace 20 años. ¿Te parece muy distante de tiempo? ¿Te parece que eso no puede existir? Y existió en el estado de Hidalgo, a 20 minutos en carro de la ciudad de Tula. O sea, no creas que fue allá en la sierra, allá donde nadie va. No, estoy hablando de un lugar donde se supone que es civilizado. Y sabes, el pueblo se levantó porque querían poner una iglesia y estaban adorando a Dios. Y empezaron a perseguir a los cristianos. Y sabes, él me lo platicó y me dijo: pastor, de momento me agarraron. Dijeron: este es uno de ellos, 15 años. Lo agarraron y lo iban a ahorcar. Ya estaba puesto para ser ahorcado. Y llegó un hombre y les dijo al pueblo que él no tenía nada que ver con lo que ellos querían hacer. Y llegó y le quitó la soga del cuello y le dijo: vete, muchacho, y se fue. Dice que él corrió por el monte desesperado. Nunca más volvió a saber de ese hombre, ni supo quién era. Cuando amas a Dios y cuando estás seguro de tu salvación, cuando lo haces sin intereses ni por vanidad, ¿sabes? Dios va a estar contigo. En esa fecha Dios lo rescató y lo salvó de morir ahorcado. Su delito: ser el hijo del pastor y estar predicando con su papá la palabra. Ese era el delito. Pero Dios lo sacó de allí. A Dios le plació llevárselo en la pandemia a inicios de año. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahora que fuimos a Tula, José Luis y Lupita pudieron platicar y enterarse de eso por ellos mismos. De hecho, ahí estaba el papá de Gabriel. Iglesia, tenemos que ser seguros. No tenemos que ser interesados. No vengas a la iglesia porque vas a estar en el cielo. Ven a la iglesia porque tienes gratitud con Dios. Por eso tenemos que venir a este lugar. Y qué bueno sería que así como estamos todos ahorita, pudiéramos llegar a las 9:30 para orar. Eso se llama gratitud. Y eso se llama no tener interés o ser desinteresado. Yo sé, algunos de ustedes dirán: estoy trabajando o salgo tarde de trabajar el día domingo y no puedo estar. Dios conoce tu corazón. Pero si puedes, vente aquí a las 9:30. ¿Quieres ver a tu familia convertida? ¿La quieres ver salva? Ora a Dios. Pídele a Dios. Acércate a Dios. Hace pocos días los decía y les decía a ustedes: yo estoy aquí gracias a que mis abuelos conocieron de Cristo y estuvieron orando por nosotros. Y ellos no han visto y ni lo van a ver, al menos humanamente, porque ya murieron. Pero de sus nietos habemos varios pastores. Habemos varios pastores. De los nietos de mis abuelos. De los nietos de los abuelos de mi esposa, también varios pastores. ¿Y qué creen? De los bisnietos también hay pastores. Por una persona que le creyó a Dios. Si Cristo tarda 40 años o 50 años todavía,
Y dentro de ese tiempo tú serás el abuelo, el primero que hoy en tu familia estás conociendo de Cristo. Escúchame bien, tus nietos y tus bisnietos saldrán pastores y saldrá gente que sirva a Dios, pero necesitas hoy ser desinteresado, ser seguro de tu salvación y ser humilde. Esa es la actitud. ¿Qué actitud estás tomando? O sea, ¿cuál es tu actitud? En realidad, ¿estás tomando esta actitud? ¿O tu actitud va así? Conociste de Cristo y ya te echaste a la hamaca y no te has dado cuenta la actitud que tienes y vas de picada. Estás por estrellarte. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si sigues en esa actitud y te estrellas, no vas a estar con Cristo por la eternidad. Te lo tengo que decir, no vas a estar con Él por la eternidad. Tienes que cambiar tu actitud de vida y empezar a enderezar la nariz y empezar a caminar hacia las mansiones celestiales. Y la herencia que dejes será una herencia de bendición para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para tus generaciones venideras. Pero tú decides. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es nuestra actitud, iglesia? Estas cualidades fueron enseñadas o fueron notorias en Jesús, en su vida como hombre, no como Dios, como hombre. Y debido a su actitud, tú y yo hoy podemos tener la misma actitud. Y termino con esto. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. Pastor, ¿tú crees que la voluntad de Dios es que haya inundaciones? Es agradable y perfecta, porque es la voluntad de Dios, no tu voluntad. Pastor, ¿es agradable y perfecto que una persona muera de momento? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios. Pastor, pero hay gente que ni siquiera conoce de Dios y es mala, y Dios le presta la vida, Dios lo sigue teniendo en esta tierra. Es agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y tú y yo no podemos cuestionar lo que Dios hace. Tú y yo no lo podemos hacer. Y vaya que es muy complicado cuando estás en esa situación de duelo o de dolor y decir: ¿y ahora qué pasó? Pero entonces viene la palabra, viene la seguridad, y encuentras que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces vienen las fuerzas en Cristo. Y entonces puedes levantar las manos y agradar a Dios, alabar a Dios. Puedes levantar las manos y glorificar a Dios. Y puedes adorarle y decirle: Señor, te doy gracias, porque en medio de la prueba, en medio de la tempestad, tú estás conmigo. Agradable y perfecta la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? No lo sé. Lo que sí sé
es que Cristo viene. Eso sí lo sé. Cristo viene. Y escúchame bien, no viene por la iglesia de Tala, viene por la iglesia lavada y comprada con su sangre preciosa. Todos aquellos que han cambiado su actitud a la actitud que Él nos ha enseñado, que nos dejó escrita en este manual. Amigo que me estás escuchando, yo no sé cuál sea tu actitud. A lo mejor tú ni siquiera creas en Dios. A lo mejor digas, Dios no existe. Quiero invitarte para que cambies tu actitud. ¿Sabes por qué? Porque Dios existe, y tan existe que tú tienes vida. Porque Él te creó, Él te formó. Tan existe que tú tienes inteligencia y sabiduría. Tan existe que tienes un trabajo. Tan existe que tienes una posición buena en el trabajo donde estás, y Dios te la dio. Porque Dios existe. Cambia tu actitud, ama a Dios, busca a Dios y acéptalo en tu corazón como tu Salvador personal. Yo sé que hay alguien que está escuchando esta palabra. Acércate con un pastor y dile, ¿qué necesito para cambiar mi actitud de vida y tener un encuentro con Jesús? Que Dios les bendiga. Es un gusto y placer que nos estén siguiendo. Iglesia, dale gracias a Dios porque conoces de Dios, porque amas a Dios, porque conoces su palabra. Pero cuestiónate, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo estás viviendo? Y si no estás haciendo las cosas correctas, es tiempo de modificar la actitud de vida. Y cuando tú cambies la actitud de vida, tu comportamiento tendrá que ser diferente, como un verdadero hijo de Dios. Ponte de pie, quiero orar contigo. Si quieres levantar tus manos, puedes levantarlas. Si quieres hincarte, puedes hincarte. Si quieres estar de pie, puedes estar de pie. Si puedes o quieres estar sentado, te puedes sentar. Pero yo quiero pedirte que hagas una oración. Mira, a lo mejor lo más fácil es que yo te guíe una oración, pero yo quiero pedirte que tú hagas una oración, porque tú sabes cuál es el comportamiento de actitud que tienes en tu vida. Y si tienes que modificarla, empieza a hacerlo. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, porque tú eres un Dios grande, maravilloso, y eres un Dios de amor y de paz. Señor, y en esta hora hemos encontrado en tu palabra que cada uno de nosotros debemos de vivir y cambiar nuestra actitud, así como Cristo Jesús. Señor, en tus manos, Señor, nos ponemos, y ayúdanos para que no seamos interesados, para que llevemos una vida segura y para que llevemos una vida, Señor, en la cual nosotros podamos ser humildes, sumisos delante de ti. Y no solamente delante de ti, sino delante de los hombres. Que los hombres puedan darse cuenta que somos hijos tuyos. Padre, aquí está la iglesia. Una iglesia que ha sido lavada y comprada con tu sangre. Y Señor, hoy tú nos enseñas que debemos de cambiar nuestra actitud. Padre, ayúdanos para que podamos en realidad sentir esa necesidad de poder leer tu palabra. Porque si nosotros leemos tu palabra, entonces estaremos leyendo el manual para cambiar nuestra actitud y poder ser unos verdaderos hijos tuyos. Padre, gracias, porque yo sé que esta palabra está llegando al corazón de la iglesia y que habrá modificaciones en la actitud de la iglesia. Padre, en tus manos nos ponemos y sabemos que tú obrarás y que tú harás.
Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,